Buenas tardes, doctor. Mi compañero Javi y yo vamos a hablar sobre lo que es el circuito arterial cerebral. Siguiente, por favor. Este circuito va a estar formado por lo que es el sistema de afluentes. Siguiente, por favor. Para ello tenemos lo que es el sistema vértebro-basilar, que va a brindar el 20% de sangre a lo que es el encéfalo. Podemos observar en la primera imagen, con el número 1, a lo que es la arteria subclavia, la cual en su primera parte da una rama, la que podemos observar con el número 2. Esta va a ser la arteria vertebral, la cual va a atravesar lo que son los forámenes a través de lo que son los procesos transversos de las 6 vértebras cervicales superiores. Luego van a penetrar en lo que es el cráneo, atravesando lo que es el foramen magno, y también va a atravesar lo que es la dura madre y la aranoides, para llegar a lo que es el espacio subaranoideo, y va a continuar hacia arriba, hacia adelante y medialmente. En la segunda imagen vamos a ver con los números 1 a lo que es la arteria vertebral derecha, al número 2, que es la arteria vertebral izquierda. Ambas arterias se van a unir en lo que es el tercio superior de la médula oblongada y cerca de lo que es el surco bulboprotuberancial, para formarlo, como observen, el número 7, que va a ser la arteria basilar, la cual va a ascender por lo que es el surco basilar sobre la superficie interior de lo que es la protuberancia. Luego va a dividirse en su extremo superior en lo que va a ser las arterias cerebrales posteriores, las cuales se van a observar con el número 10. Estas se van a unir en lo que se unen por medio de una rama comunicante, que va a ser la rama comunicante posterior, se van a unir a lo que es la carótida interna. Asimismo, lo que es la arteria vertebral como la arteria basilar van a presentar lo que son ramas. Con respecto a lo que es la arteria vertebral, esta se va a dividir en ramas laterales y mediales. Con respecto a su rama lateral, va a formar lo que es se va a llamar arteria cerebrosa posterior inferior. Esta la podemos observar con el número 3. Es la rama más grande y va a irrigar lo que es la superficie inferior del vermis, de los núcleos centrales cerebrosos, de la médula oblongada, el plexo coroideo del cuarto ventrículo, y forma lo que es la arteria espinal posterior. Esta arteria espinal posterior a veces puede variar lo que es su origen. Como podemos ver en la imagen, esta sale de lo que es la misma arteria vertebral. Asimismo tenemos también lo que son las ramas mediales de la arteria vertebral. Estas se van a unir y van a formar lo que es la arteria espinal anterior. En la imagen se va a observar con el número 4. Esta desciende por la superficie anterior de la médula oblongada y de la médula espinal, y está incluida en lo que es la pía madre a lo largo de lo que es la fisura media anterior. También para dar ramos pequeños, los cuales son las ramas meningias, que van a irrigar la dura madre en la fosa craneal posterior y las arterias medulares. También podemos observar dos ramas de la arteria basilar. La arteria basilar, como ya les indiqué, el número 7. La primera rama que va a dar se va a presentar en la imagen con el número 5, lo cual va a ser la arteria cerebrosa anteroinferior. Esto va a irrigar las partes anteriores e inferiores de lo que es el cerebelo. La segunda rama que va a dar es la arteria auditiva interna, o también llamada laberíntica, la cual va a estar representada con el número 6. Esto acompaña al nervio facial y también va a acompañar lo que es el nervio vestibulocopiar, en lo que es el meato acústico interno, y va a irrigar lo que es el oído interno. Entre estas dos primeras ramas, como observan en la imagen, entre las ramas que mencioné, de la número 5 y de la número 6, se va a observar lo que es una pinza. Por esta pinza va a transcurrir lo que es el nervio motor ocular externo. Con el número 8 observamos lo que son las arterias pontinas. Son numerosos ojos pequeños que van a penetrar en lo que es la sustancia de la protuberancia. Por último tenemos lo que es la arteria cerebrosa superior, la cual va a estar representada por el número 9, y esta se va a originar cerca de lo que es la terminación de la arteria basilar. Este irriga lo que es la superficie superior del cerebelo, la protuberancia de la glándula pineal y el velo medular posterior. Esta arteria, junto a lo que son las arterias cerebrales posteriores, van a formar otra pinza, por la cual van a pasar el tercer nervio craneal, que sería el motor ocular externo. Esto es una imagen.
la 10 y la 9 forman otro piso. Siguiente día, por favor. Bueno, a modo de resumen, tenemos en la primera imagen que las arterias vertebrales, que están representadas por el 1 y el 2, van a formar lo que es la arteria basilar, que es la número 5, y las cuales van a terminar en lo que son las arterias cerebrales posteriores que están representadas con el número 8. Con respecto a la segunda imagen, que vamos a poder observar, vamos a ver la formación de las arterias espinales, mencionadas ya en la diapositiva anterior. Vamos a poder apreciar que cada arteria vertebral van a salir dos ramas, una rama medial y una rama lateral. Las ramas laterales, o también llamadas arterias cerebrosas posterior-inferiores, iban a originar lo que era la arteria espinal posterior, la cual vamos a observar con el número 4. Estas van a irrigar el tercio posterior de lo que es la médula espinal. Estas son pequeñas en lo que es la región torácica, y en los primeros segmentos de las torácicas van a ser vulnerables a lo que es la isquemia si se ocluyera las arterias segmentales en esta región. Mientras que en las ramas mediales, las cuales se unían y van a formar lo que era la arteria espinal anterior. Por ello se dice que, como podemos observar del número 3, que es la arteria anterior, por eso se dice que esta arteria, la anterior, va a ser única, a diferencia de la posterior, que iban a ser pares, por la unión que se da entre las ramas mediales. Con respecto a la arteria espinal anterior, esta iba a irrigar los 2 tercios anteriores de la médula espinal, y así, si las arterias segmentales se ocluyeran en esta región, el cuarto segmento torácico y el primer segmento lumbar de la médula son muy sensibles a lo que es las necrosis isquémicas. Con respecto a las arterias segmentales, que está representada con el número 5, van a ser ramas arteriales que se originan fuera de la columna vertebral, y cada una va a dar lugar a lo que son las arterias radiculares. Con el número 6 vamos a tener lo que es la arteria radicular anterior, y con el número 7 tenemos a la arteria radicular posterior. Estas van a acompañar asimismo lo que son las raíces nerviosas anteriores y posteriores de la médula espinal. Siguiente, por favor. Con respecto al sistema carotídeo, que es el otro sistema, va a brindar el 80% de la sangre al encéfalo. Esto se va a dar a través de lo que es la arteria carótida interna. Esta arteria carótida interna va a presentar porciones, o también llamados trayectos. Tenemos en primer lugar lo que es la porción cervical, o también llamado trayecto cervical. Esto se inicia al dividirse la arteria carótida primitiva en sus ramas interna y externa, y termina cuando la arteria carótida interna, luego de ascender por la región cervical, ingresa al cráneo por el conducto carotídeo en el peñasco del hueso temporal. Su porción petrosa, que podemos ver en la imagen, está marcado por el ingreso de la arteria carótida interna, y está rodeado por lo que es el plexo nervioso simpático carotideo. Y finalmente ella ingresa a lo que es la cavidad intracraneana al emerger por el agujero rasgado anterior. Con respecto a la porción cavernosa, dentro de la cavidad craneana, la arteria carótida interna iba a ingresar a lo que es el seno cavernoso, dentro del cual hace una contorsión y pasa a llamarse sifón carotídeo. Podemos ver en la primera imagen una mejor vista de esta arteria carótida interna dentro de lo que es el seno cavernoso. Podemos ver que superior y lateralmente se va a relacionar con lo que es el nervio oculomotor, el par craneal 3, y el nervio troclear, que es el par craneal 4. Inmediatamente por debajo va a tener lo que es el nervio abducens, el par craneal 6, y también va a tener relación con lo que es inferiormente y lateral, con lo que es rama oftálmica de lo que es el nervio trigémino. También tenemos lo que es la porción cerebral. Esta va a estar posterior a lo que es la emergencia del seno cavernoso. Discurre en relación a lo que es a la apófisis clinoides, y da ramas terminales, las cuales van a ser la arteria oftálmica, la cual va a entrar a lo que es la órbita por lo que es el agujero óptico, y va a irrigar el globo ocular y su contenido. También tenemos lo que son ramas para la hipófisis y estructuras del encéfalo. También va a dar una rama que es la arteria carótida anterior,
que va a irrigar la cintilla óptica, el polo temporal, el hipocampo, el cuerpo amiloideo, parte del globo pálido. Luego también va a irrigar lo que son los plexos coroideos del ventrículo lateral, el tálamo, el cuerpo geniculado y la cápsula interna. Y también va a dar una rama que va a ser la arteria comunicante posterior, que va a comunicar, como le había dicho, la arteria carótida interna con las arterias cerebrales posteriores. Siguiente, por favor. Continuar con el tema, vamos a hablar sobre el círculo arterial cerebral. ¿Qué es el círculo arterial cerebral? O conocido como el polígono de Willis. Este es un sistema, un sistema donde se unen, estos dos sistemas, el sistema vertebrovascular, ya que se mencionó anteriormente, que viene de la unión de las arterias vertebrales, luego que se unen y forman la arteria basilar que va a pasar luego a ir hacia superior, ¿no? Y luego va a dividirse formando las arterias cerebrales posteriores, ¿ya? Y también con la arteria carótida, ¿ya? La arteria carótida interna, que formaría el sistema carotidio, ¿ya? ¿En qué sentido se unen estas arterias? Vamos a comenzar con la arteria carótida. La arteria carótida va a ascender, ¿ya? Va a ascender por el agujero carotidio, ¿sí? Y va a... Primero, en su continuación, la arteria carótida va a formar una rama. Ya, esta rama es su rama principal, la arteria carótida. Formaría la arteria cerebral media. Ya, esta arteria cerebral media, como vemos acá también lo vemos, una arteria cerebral media, ya, es su mayor rama de la arteria carótida interna. Acá lo ven. Esta arteria cerebral media va a pasar, irrigar, ya, la parte media, si ya vemos el cerebro, porque esto se divide en tres partes. Tenemos una porción anterior, ¿ya? Una porción anterior, acá tenemos la porción anterior, una porción media y una porción posterior. Una porción posterior, ¿ya? La arteria cerebral media va a irrigar, ¿ya? Principalmente la parte media, pero más adelante vamos a ver las otras áreas en las que irriga la arteria cerebral media. Y continuando, esta arteria carótida interna, ¿ya? Que ya continuó como cerebral media, ¿ya? Va a soltar una rama anterior, ¿ya? Una rama hacia anterior, para formar ¿qué? Formar la arteria cerebral anterior, ¿ya? Forma su arteria cerebral anterior. Y esa parte hacia posterior, ¿ya? También hace lo mismo. Suelta una rama, pero esto no es una arteria cerebral posterior. Esta arteria es una comunicante. Tenemos una comunicante aquí, también al otro lado, ¿no? Otro comunicante, ¿ya? Recuerdan que mencionamos la arteria basilar. Esta arteria basilar se va a dividir, ¿ya? Se va a dividir a este nivel, ¿ya? Se va a dividir, y con la comunicante se van a anastomosar. ¿Y qué va a formar? Acá va a formar la arteria cerebral posterior. Formamos la arteria cerebral posterior. Acá podemos observarlo, cómo pasa la arteria cerebral posterior. Formamos la arteria cerebral posterior. Arteria cerebral posterior. Y acá, como mencioné anteriormente, la arteria cerebral media. ¿No? Y aquí la arteria cerebral anterior. Son las principales ramas, ¿ya? de este círculo arterial cerebral.
anterior, ¿no? Estas ramas hacia el otro hemisferio pasa lo mismo. En el siguiente hemisferio también se forma su rama, su arteria cerebral anterior. Aunque no es 100% constante, porque hay ocasiones en las que, o variaciones anatómicas, en las que no se encuentra la arteria cerebral anterior en alguno de los hemisferios. Pero cuando cuando la mayoría de veces se unen. ¿Por medio de quién? De otra arteria comunicante. Esta arteria comunicante lleva el nombre de arteria comunicante anterior. La arteria comunicante anterior. Y acá mencionamos que también hay otra arteria comunicante, ¿no? Esta es la arteria comunicante posterior. Y así es como se forma este polígono de Willis o círculo cerebral arterial. O círculo arterial cerebral. Acá se divide en tres, ¿no? En anterior, medio y posterior, ¿no? A grandes rasgos en estos dos niveles. ¿Qué va a hacer esta arteria? ¿Qué va a hacer este polígono de Willis? ¿Cuál es su función? Es el principal mecanismo de suplencia sanguínea en el cerebro, ¿ya? También nos menciona que se encarga de irrigar el 80% o el 80% del sangre que llega al cerebro, es responsable del polígono de Willis. Una de sus patologías más comunes a este nivel son las aneurismas secular, ¿ya? O de Bayer. Estas aneurismas seculares o de Bayer se van a originar en las intersecciones de estas arterias, de este círculo, ¿no? El polígono de Willis. Y estas intersecciones van a ser en Y. En las intersecciones en Y es donde se van a dar este tipo de aneurismas. Es la más común, claro, la aneurisma secular, ¿no? Por ejemplo, acá tenemos áreas, y en el polígono de Willis vemos que hay muchas áreas con estas características, con intersecciones en Y. Por ejemplo, acá tenemos la arteria cerebral anterior y la arteria comunicante anterior, forma una Y. Lo mismo pasa acá, en la arteria basilar, ¿no? O aquí, con la comunicante posterior, con la cerebral posterior. A estos niveles, este nivel de intersecciones, es donde es más común que se formen estos aneurismas seculares o aneurisma en forma de valla, se le conoce también. Como decía anteriormente, el polígono de Willis va a encargar de distribuir la sangre a cualquier parte de ambos hemisferios cerebrales. Ya, para continuar, ya. Ahora, acá tenemos las porciones, ¿no? Mencionamos anteriormente que el polígono de Willis va a formar, ¿por qué? Principalmente por esta arteria carótida interna y esta arteria basilar, ¿no? Que eso se divide, su posterior cerebral, todo, ¿no? Acá tenemos su arteria carótida interna, ¿no? Entonces su rama, ¿no? Su cerebral media. Y ahora las ramas de este círculo las principales van a ser estas: la cerebral anterior, ¿no? La arteria cerebral anterior, ¿ya? La arteria cerebral posterior, sus ramas mayores, mejor llamarlo así, y su arteria cerebral media. La arteria cerebral media, ¿ya? Va a irrigar el lóbulo frontal, desde sus ramas, sus anastomotivas van a llegar al lóbulo frontal, ¿ya? Al parietal y al temporal. ¿Cuál es el temporal? El parietal y al temporal. Y sus arterias, sus arterias lenticuloestriadas, ¿ya? Estas arterias lenticuloestriadas van a llegar a irrigar los ganglios basales y el brazo anterior de la cápsula interna. Eso, ahora,
Y la arteria cerebral anterior va a inervar las partes medias, ¿ya? Está sujeto con verde, ¿ya? Las partes medias ¿de qué? Del lóbulo frontal, parietal y el cuerpo calloso también. Ahora, la arteria cerebral posterior, que está con naranja. Esta arteria cerebral posterior va a llegar a irrigar la región del lóbulo temporal, occipital también. ¿Ya? Acá vemos esta posterior, ¿ya? Occipital, va a llegar parte del temporal. Y el tálamo también lo va a irrigar, el tálamo, el hipocampo y el mesencéfalo. Son áreas que va a cubrir esta arteria cerebral posterior. Gracias.